Qué bueno estar juntos en esta tarde. Gracias a Dios porque podemos reunirnos nuevamente. Y vamos a dar alabanza al Señor. Padre, te alabamos, te damos la gloria y queremos, Señor, levantar tu nombre. Queremos darte a conocer. Señor, queremos que tú seas exaltado en este tiempo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de hacerlo. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Paso a paso hacia el frente, poco a poco a ganar. Con la oración las fortalezas todas caen y caen y caen. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Paso a paso hacia el frente, poco a poco a ganar. Con la oración las fortalezas todas caen y caen y caen. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Cuán dulces son a mi ser tus palabras, más que la miel a mi boca sedienta. En tus mandamientos he adquirido riqueza. Al oír tu ley siento tu presencia, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Tu siervo soy, sigo tus preceptos. Avívame, dame entendimiento. Enséñame a guardar tu palabra, y así siempre tú mi delicia serás, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén, mi camino. Gracias, Señor, porque tenemos tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos alimentas con ella y guías nuestros caminos, Señor. Confiamos en esa palabra preciosa que tú has dado para nosotros.
Confiamos en ti, Señor. En ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz. En ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Porque sé que estás obrando. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Confía mi corazón. En ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz en ti. Confiamos en ti, Señor. Confiamos en ti. Eres nuestro pronto auxilio. Eres, Señor, nuestra roca firme. Por eso te exaltamos. Cristo, te exalto. Cristo, te adoro. Porque tú eres mi Señor. Solo a ti daré la gloria y el honor. Cristo, te exalto. Cristo, te adoro. Porque tú eres mi Señor. Solo a ti daré la gloria y el honor. Gloriosa es tu presencia. Me cubre y me da paz. Y sé, siempre proclamará que solo tú eres digno de adorar. Cristo, te exalto. Cristo, te adoro. Porque tú eres mi Señor. Solo a ti daré la gloria
gloriosa es tu presencia, gloriosa es tu presencia. Me cubre y me da paz. Y ser siempre proclama que solo tú eres digno de adorar. Gloriosa es tu presencia, me cubre y me da paz. Y siempre proclamará que solo tú eres digno de adorar. Solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno de adorar. Solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno de adorar. Solo tú eres digno de adorar. Sí, solo tú eres digno de adorar. Adoramos tu nombre, Señor, con todo nuestro corazón. Adoramos tu nombre, exaltamos a ese Rey de Reyes y Señor de Señores. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso es mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso es mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Anhelamos estar contigo, Señor. Anhelamos tu presencia en nosotros. Te anhelamos a ti. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón.
Gracias a Dios por podernos dar momentos de alabarle, de comunión con Él, en adoración, en cántico delante de Él. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre. Qué bueno que han apartado este tiempo para estar delante del Señor, para adorarle, pero también para escuchar su palabra. Él es bueno, todo el tiempo es bueno, y su palabra está presente en nuestra vida. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude en este tiempo. Padre, te alabamos, Padre, te bendecimos y estamos muy agradecidos contigo, porque tú tienes, Señor, palabras de vida eterna para cada uno de nosotros. Y Señor, en esta hora deseamos que tu palabra nos cambie, nos enseñe, nos transforme para ser personas de acuerdo a tu corazón, Señor. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno que hoy podemos considerar nuevamente la palabra de Dios. Y yo quiero dejarles un mensaje en este día y hacerles una pregunta a la vez, que es de lo que vamos a tratar. ¿En dónde está tu mirada? ¿En dónde está tu mirada? Quisiera que vayamos, por favor, al Evangelio según San Mateo, capítulo 14, a partir del versículo 22. Aquí en Mateo 14 se nos está narrando algo que Jesús hizo con sus discípulos. Esta historia, bueno, vamos a leerla a partir del verso 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él se despedía de la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tengan ánimo, yo soy, no teman. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió su mano y asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. En esta historia habían terminado Jesús de alimentar a aquellas personas con los 2 panes, con los 5 panes y los 2 peces. Y necesitaba despedir a la multitud y necesitaba enseñar algo a sus discípulos también. Necesitaba fortalecerse en el Señor con la oración. Pero en esta ocasión les dice: ¿saben qué? Adelántense ustedes, tomen la barca y allá nos vemos del otro lado del lago. Nos vemos en la otra ribera. Y Jesús despidió a la multitud, pero él fue al monte a orar. Él fue a orar. Yo quiero decirles, necesitamos caminar día con día en los principios del Señor. Aquí Jesucristo estaba estableciendo principios que ahorita vamos a ver. Necesitamos caminar día con día en los principios del Señor. ¿Por qué?
porque el diablo tratará por todos los medios de distraer nuestra atención. Tratará por todos los medios de desenfocar nuestra vida, de ponernos distracciones en el camino, y eso hará que quitemos nuestros ojos de Jesús, quien es nuestra esperanza de vida. Jesús subió a las colinas para estar a solas y orar. Los discípulos tomaron la barca, partieron y estaban en medio del mar y viene una tormenta. Esto era como a las 3 de la mañana aproximadamente. Imagínense esta escena: el fuerte viento en medio del mar, las olas en medio de la noche. Parecía un panorama desolador. Entonces Jesús viene caminando sobre el mar y ellos se espantan, dicen: un fantasma, ahí viene un fantasma. Y Jesús le dice a Pedro: a ver, ven. Y Pedro se hundía. Estoy resumiendo esto porque quiero llegar a este punto. La tormenta llegó inesperadamente. Los discípulos no esperaban esa tormenta. Venían de estar con la gente, de estar Jesús predicando, de estar alimentando a tanta gente. Todo parecía que iba bien, que iba caminando bien. Pero la tormenta que ellos experimentan llega inesperadamente. Así como hoy vivimos una situación muy difícil que llegó inesperadamente. Y miren, a nuestras vidas llegan tormentas inesperadas. A nuestras vidas llegan problemas, llega inestabilidad financiera, llega enfermedad, llega quizá la pérdida de un ser querido, llega posiblemente el despido de un trabajo. Puede llegar inestabilidad familiar, pueden llegar inestabilidad en el matrimonio aún. Y miren, en estas circunstancias normalmente nos espantamos, normalmente empezamos a remar para donde sea. Pero Jesús nos enseña cómo transitar a través de las tormentas de la vida. Allá en el mar de Galilea, en Israel, alrededor hay algunas colinas, algunos pequeños cerros, y Jesús estaba ahí. Jesús fue ahí para orar y Jesús estaba viendo lo que ocurría en el mar. Estaba viendo lo que les estaba sucediendo a los discípulos. Parecía que Él los había abandonado. Posiblemente ellos lo pensaron de esta manera, pero Él lo estaba viendo todo. En el Evangelio de Marcos habla en esta misma historia y dice: viéndoles Jesús remar con gran fatiga, entonces fue a ayudarles. Jesús estaba viendo todo. Él podía ver a sus discípulos en medio de la tormenta. ¿Y sabes qué? Él sabe qué hay más allá de la tormenta. Nosotros no somos capaces de ver qué hay más allá de la tormenta. ¿Por qué? Porque nosotros nos enfocamos en ella. Nosotros nos enfocamos en los problemas, nos enfocamos y nos empiezan a agobiar y no vemos qué hay más allá de esa tormenta o de ese problema. Nos enfocamos en tratar de salir y digo, eso es bueno, pero hay algo más que podemos hacer. Dios no nos deja solos. ¿Por qué? Porque nada se escapa de su vista. Él ve lo que está pasando y no aparta su mirada de nosotros. Él ve por lo que estás atravesando en este momento y Él no ha apartado la mirada de tu vida. Él sabe lo que necesitamos y sabe lo que hay más allá de este problema, porque Él puede ver más allá de la tormenta. Dios no nos deja solos. Jesús sabía en ese momento que tenía que intervenir,
pero esperó el momento preciso. Cuando él vio el momento exacto, entonces él intervino ahí con sus discípulos. Todo lo que estaba alrededor de ellos en ese momento era inestable. No tenía fundamento. Ellos estaban aferrando a lo que tenían en ese momento, a lo que creían que era estable para ellos. Ellos tenían una barca, una pequeña barca, y se estaban aferrando a ella. 3 o 4 quizá traían los remos y pensaban que estaban bien agarrados de los remos. Y a veces nos pasa de la misma manera. Y ahí lo que parecía estable, que era esa barca, no lo era en la tormenta. No era estable. Y miren, en estos tiempos pareciera que a todo lo que nos aferramos parece confiable, pero no es tan confiable como nosotros creíamos. Parece que nos aferramos a las posesiones o a los conocimientos creyendo que eso es confiable. Quizá nos aferramos a personas o a nuestras propias fuerzas, a nuestras habilidades, a nuestros conocimientos, pero no son tan confiables. ¿Por qué? Porque en este tiempo todo se está moviendo. ¿Qué hay seguro hoy? No hay nada seguro. Sin embargo, eso que se está moviendo es con un propósito. Las tormentas normalmente sacuden todo. Sacuden todo. Sacuden la economía, sacuden la política, sacuden la salud, sacuden la estabilidad familiar. Y miren, cuando esto se mueve, cuando todas estas cosas se empiezan a mover, nuestra vida es sacudida. Los discípulos en ese momento estaban siendo sacudidos en esa barca. Estaban desesperados. ¿Y cuántos de nosotros hemos llegado a un momento de estar desesperados? En el momento en que ellos estaban desesperados, Jesús aparece. Aparece y piensan que es un fantasma. Piensan que es un fantasma, pero de repente se levanta Pedro, el intrépido Pedro, y dice: Señor, ya escuché tu voz, pero mira, si eres tú, manda que yo vaya. Manda que yo vaya. Y en ese momento Jesús le da la confianza y le dice: ven, Pedro, ven a mí. Y Pedro en ese momento hace lo que nosotros pensaríamos que es lo más tonto que pudo haber hecho, lo más absurdo de hacer en medio de una tormenta, que es dejar su seguridad, que es dejar en donde estaba él parado. Pero miren, desde la perspectiva divina, es lo más seguro que nosotros podemos hacer. Yo te quiero preguntar, ¿qué es lo primero que haces en una tormenta? ¿Qué es lo primero que haces cuando viene un problema? ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Corremos para acá? ¿Corremos para allá? ¿Buscamos ayuda en un lugar? ¿Buscamos ayuda en otro lugar? ¿Intentamos hacer algo diferente? Está bien, todos esos esfuerzos están bien, pero hay algo más importante que todos esos esfuerzos. ¿Qué es lo primero que haces cuando viene una tormenta a tu vida? Pedro salió de la barca y vio hacia un lugar desconocido y caminó hacia ese lugar desconocido. ¿Pero por qué? Por obediencia a la palabra de Jesús. Por obediencia a la palabra de Jesús, él empezó a caminar sobre las aguas. Y yo te quiero decir, mira,
Pedro, más que caminar sobre las aguas, Pedro caminó sobre la palabra que salió de la boca de Jesús. Pedro caminó sobre ese fundamento. Es lo que lo sostuvo. El agua no lo podía sostener. Tú tírate a una alberca y si piensas que vas a flotar, créeme que no lo vas a lograr. Te vas a ir hacia abajo. El agua no lo podía sostener. Lo que lo sostuvo para caminar sobre todo eso es la confianza en la palabra del Señor, en lo que había dicho Jesús. Jesús le dijo, ven. Entonces Pedro pudo ir confiado en lo que Jesús había dicho. Mateo 4:4 nos dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Déjame decirte, la palabra de Dios es lo que sostiene nuestra vida, es lo que sustenta nuestra vida. Es más, la tierra es sostenida por la palabra de Dios. El universo está sostenido por la palabra de Dios. El sol, los planetas, las estrellas están sostenidos por la palabra de Dios. Pero normalmente nuestra tendencia es construir barcas más grandes, es reforzar nuestras barcas, ponerles motores más potentes, ponerle protecciones para que no le pase nada. No vaya a pasar como el Titanic, ¿se acuerdan? Aquel barco inmenso y que según nadie lo podía hundir, ni siquiera Dios. Y quiero decirte, no es malo hacer estas cosas, no es malo reforzar tu barca, no es malo el que tú estés fuerte en lo que sabes hacer. Pero si tu barca, por más reforzada que esté, no está sostenida por la palabra de Dios, tarde o temprano se va a hundir. Cuando Pedro estaba caminando en la palabra de Jesús, él mantuvo su mirada en Jesús y entonces pudo mantenerse a flote. Mientras él estaba viendo a Jesús y no veía la circunstancia y no veía el problema, él caminó hacia Jesús. Pero llegó el momento en que se empezó a dar cuenta que estaba en medio de una tormenta. Empezó a ver las olas, empezó a ver el viento que estaba levantando unas olas inmensas. Entonces cambió su enfoque. Y cuando quitó la mirada de Jesús y vio a todo lo que tenía a su alrededor, entonces empezó a hundir. Y eso es lo que nos pasa en este tiempo, que muchas veces nos hundimos en la tormenta. Nos hundimos en los problemas. Nos hundimos en las circunstancias difíciles. ¿Por qué? Porque quitamos nuestros ojos de Jesús. Necesitamos caminar cada día con los ojos puestos en Jesús. Nuestra vida debe ser sostenida como dice la palabra. ¿Sabes qué dice la palabra en Hebreos 12:2? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Porque todo eso, y el diablo tratará de usar todo eso, las situaciones difíciles, los problemas, para que nosotros quitemos nuestra vista de Jesús y dejemos de caminar en lo que Él ha dicho. Pero si Él ha dicho que Él te va a sostener, eso sucederá. Si Él te ha dicho que Él te va a ayudar, eso sucederá. Párate en la palabra del Señor, poniendo los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Enfócate en Jesús para no hundirte en medio de la tormenta. Es muy normal cualquier día de estos,
Levantarnos, despertarnos en la mañana, levantarnos y ver las noticias. Y ver lo que dice la televisión, y ver lo que dice el Facebook, y ver lo que dicen todas las redes sociales. Mira, si tu vida está fundada en eso, te vas a hundir rápidamente. Pero si te levantas y vas a Jesús, si te levantas y vas a Jesús, vas a su palabra, vas a Él en oración, Él te sostendrá, venga lo que venga. Venga cualquier tormenta, Él te va a sostener, porque no estás fundado en lo que dicen las noticias. Estás parado en lo que dice la palabra de Dios. La palabra que sale de la boca de Jesús es nuestro fundamento. Por lo tanto, y por eso hemos enseñado e insistido tanto en este tiempo, lee la palabra, estudia la palabra, canta la palabra, medita en la palabra. Ponla en tu casa, pon la palabra en tu casa. ¿Por qué? Porque es la única manera de sobrevivir a una crisis, enfocándose en la palabra de Dios, enfocándose en la palabra de Dios. Y por supuesto que es muy bueno ser precavidos, y por supuesto que hay que trabajar, y por supuesto que podemos construir mejores barcos, más reforzados. Podemos trabajar en eso, pero nada se compara a fundamentarnos y obedecer la palabra de Dios. Nada se compara en que pongamos nuestra mirada en Él a pesar de las circunstancias difíciles. Nada se compara en que nuestra confianza esté puesta en Él. No pongamos nuestra confianza en las cosas, porque las cosas nos van a fallar. Aún las personas nos van a fallar. Nuestro dinero se puede acabar. ¿En dónde está puesta tu confianza? ¿En lo que has podido hacer en este tiempo? ¿En lo que sabes? ¿En qué está puesta tu confianza? ¿En unos papeles? ¿En una residencia o en una ciudadanía? ¿En qué está puesta tu confianza? Nuestra confianza debe estar puesta en Jesús. Nuestros ojos deben estar puestos en Jesús. Pon tu mirada en Él. Nuestra confianza debe estar en Él. Mira, Pedro le dijo a Jesús, Jesús, di la palabra. Di la palabra. Si tú dices que yo vaya, yo voy a ir. Di la palabra, Señor, por favor. Pedro sabía que en sus fuerzas no podía. Y fue una enseñanza para él, pero fue una enseñanza para los demás discípulos que lo estaban viendo. Quizá pensaron que estaba loco cuando salió de la barca. Quizá por ahí alguno trató de detenerlo. Pedro, ¿qué vas a hacer? No lo hagas. Pero Pedro, confiando en la palabra de su Señor, dijo, yo voy porque el Señor está diciendo que yo vaya. Yo voy porque el Señor me está llamando. Y ¿sabes qué? Mientras él estuvo confiando en esa palabra, cuando él hizo caso a esa palabra, eso fue lo que lo sostuvo a flote. La palabra de Dios es lo que nos mantiene a flote. Si tú estás en este momento a la deriva, lo que va a sostener tu barca es estar parado en la palabra de Dios. No andes ya buscando por todos lados
algún predicador que hable bonito y a veces hoy es muy fácil meterse al internet y decir, este predicador me gusta, este no, esta palabra, no, este mejor no, vamos a buscar otro. No andes buscando predicadores que te den una palabra bonita. Busca la palabra de Dios. Mejor lee la palabra de Dios. ¿Es bueno escuchar conferencias? Claro que sí, pero es más bueno meditar en la palabra de Dios. Es más bueno leer su palabra. La palabra de Dios es el aliento divino, es el soplo divino. Cuando Jesús sopla, su palabra vive en nosotros. Recuerda, son las palabras que salen de la boca de Dios lo que nos sostiene. No solo de pan vivirá el hombre. No solo de barcas reforzadas vive el hombre. No solo de posesiones vive el hombre. No solo de conocimiento vive el hombre. No solo de buenas intenciones vive el hombre. No solo de buenas obras vive el hombre. No solo de esfuerzo vive el hombre. No solo de una economía estable vive el hombre. No solo de complacer a nuestro cuerpo o de cuidar a nuestro cuerpo va a vivir el hombre. El hombre vivirá de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo único que va a sostener nuestra vida. Y miren, algunos creen o algunos dicen que Pedro falló, ya se hundió, ya Pedro ya no la hizo. Pero yo quisiera que pensemos en este momento en donde terminó Pedro. En esa ocasión. Aunque falló en su fe, porque el mismo Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aunque falló, él se atrevió a caminar en la palabra de Jesús. Y cuando caminó en la palabra de Jesús, terminó en los brazos de Jesús. Pedro terminó en los brazos de Jesús, que lo sostuvieron en medio de la tormenta. Los brazos de Jesús es el mejor lugar en donde nosotros podemos estar. En medio de cualquier tormenta, en medio de cualquier problema, los brazos de Jesús están abiertos para sostenerte, para llevarte a un lugar seguro. Y te quiero dejar algo en tu corazón. Caminar obedeciendo la palabra de Dios te llevará a los brazos de Jesús. Y ese es el mejor lugar en donde tú puedas estar. En los brazos de tu Señor. Así que te vuelvo a hacer la misma pregunta del principio. ¿En dónde está tu mirada? ¿En dónde está tu mirada? ¿Estás enfocado en ver a tu Salvador? ¿Estás enfocado en ver a Jesús y lo que tiene para ti? ¿O en este tiempo te has distraído? ¿Te has desenfocado y has perdido el camino? Yo te quiero animar a que te tomes de la mano de Jesús. Pon tu mirada en Él. Pon tu mirada en Él, aunque haya tormenta a tu alrededor. Pon tu mirada en Él. Cuando pongas tu mirada en Él, podrás caminar directamente hacia Él. Y aunque haya dificultades, vas a terminar en los brazos de Jesús.
Yo quisiera que cerraras tus ojos un momento y digas al Señor, Señor, yo deseo, yo anhelo con todo mi corazón verte a ti, poner mi mirada en Jesucristo y caminar hacia Él para terminar en los brazos de Jesús, para terminar en los brazos de mi Salvador, donde ahí tendré toda la bendición que Él tiene para mí. Gracias, Señor, por este tiempo. Yo te pido, Señor, que a cada persona que escuchó este mensaje, tú lleves convicción a su corazón, para que en cada momento y en cada situación que haya una tormenta, sus ojos no se aparten de ti, Señor. Sus ojos puedan estar fijos en ti. Yo te pido que tú sostengas la vida de cada uno, Padre, y que tu amor y tu bendición esté sobre nosotros. Te damos gracias por tu palabra y te pedimos que esa palabra dé fruto en nuestra vida. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga a todos ustedes.